El sol del amanecer pintaba de oro las aguas del río San Juan cuando Miguel Herrera detuvo su caballo en la orilla pedregosa. Sus ojos curtidos por años de trabajo bajo el implacable sol del territorio de Nuevo México escrutaron el horizonte, buscando señales de las reses perdidas que había estado rastreando desde antes del alba. El viento matutino arrastraba el aroma a artemisa y tierra seca, mezclándose con el murmullo constante del río que corría hacia el sur. Miguel tenía 42 años, pero su rostro marcado por el sol y la soledad parecía haber vivido una década más. Sus manos callosas sostenían las riendas con la confianza de quien había pasado más tiempo en la silla que en cualquier casa. No había familia que lo esperara, no había mujer que bordara su nombre en las camisas, no había niños que corrieran a sus brazos al final del día. Solo tenía su pequeño rancho a 5 millas río arriba, unas cuantas cabezas de ganado y la compañía silenciosa de su caballo colorado. El agua del río corría más turbia que de costumbre esa mañana, arrastrando ramas y hojas que hablaban de tormentas en las montañas. Miguel estaba a punto de espolear a Colorado cuando algo en el agua captó su atención. Al principio pensó que era un tronco flotando, pero cuando la corriente lo acercó a la orilla, el corazón se le detuvo. Era un hombre. El cuerpo flotaba boca abajo, sus ropas desgarradas ondulando en el agua como algas marinas. Miguel no dudó, se arrojó de su caballo y se zambulló en el río helado, luchando contra la corriente para alcanzar al desconocido. El agua le golpeó el pecho como un puño de hielo, pero siguió adelante, extendiendo la mano hasta agarrar la camisa empapada del hombre. Con gran esfuerzo, Miguel logró arrastrar el cuerpo inerte hasta la orilla. El hombre era joven, tal vez de 30 años, de complexión robusta pero terriblemente golpeado. Su rostro moreno estaba hinchado y cortado, con un ojo completamente cerrado por la inflamación. Sangre seca se había formado costra alrededor de una herida profunda en su frente. Sus manos, que Miguel notó eran las de un hombre que no trabajaba solo con ellas, estaban atadas con una cuerda gruesa que había dejado marcas profundas en las muñecas. Miguel presionó el oído contra el pecho del extraño. Un latido débil pero constante le devolvió la esperanza. Estaba vivo apenas. Sin tiempo que perder, cortó las cuerdas con su navaja y comenzó a presionar el pecho del hombre, bombeando el agua de los pulmones. 1, 2, 3 veces, hasta que el desconocido tosió violentamente, escupiendo agua del río mezclada con sangre. «Tranquilo, hermano», murmuró Miguel, sosteniendo la cabeza del hombre mientras éste luchaba por respirar. «Ya estás a salvo». Los ojos del extraño se abrieron con dificultad, revelando una mirada de confusión y terror. Trató de hablar, pero solo salieron sonidos ahogados. Miguel notó que la mandíbula estaba hinchada, posiblemente fracturada. «No trates de hablar ahora», le dijo con voz suave. «Voy a llevarte a mi rancho, te van a curar». El hombre intentó incorporarse, pero Miguel lo detuvo con una mano firme pero gentil en el hombro. En sus ojos vio algo que reconoció, el miedo de un hombre que ha perdido todo, que no confía en nadie, que ha visto la crueldad humana en su forma más pura. Era la misma mirada que Miguel había visto en su propio espejo durante los años más oscuros de su vida. Con cuidado, Miguel envolvió al desconocido en su propio zarape y lo cargó hasta Colorado. El caballo, acostumbrado a la gentileza de su amo, se mantuvo quieto mientras Miguel acomodaba al herido sobre la silla. El viaje de regreso al rancho sería lento y doloroso, pero no había alternativa. Mientras cabalgaban bajo el sol que ya comenzaba a calentar, Miguel observó ocasionalmente al hombre que llevaba en brazos. Sus ropas, aunque desgarradas y sucias, eran de buena calidad. Su cabello negro estaba bien cortado, sus uñas limpias a pesar de la suciedad del río. Este no era un vaquero común, ni un forajido cualquiera. Había algo en él que hablaba de educación, de respeto, de un hombre que había conocido mejores días. El rancho de Miguel apareció finalmente en el horizonte, una pequeña casa de adobe con un techo de madera, un establo modesto y un corral donde unas pocas vacas pastaban tranquilamente. No era gran cosa, pero era suyo, ganado con años de trabajo duro y sacrificio. Había comprado esta tierra con los ahorros de toda una vida, trabajando para otros rancheros, y cada adobe, cada viga, cada pedazo de cerca
había sido colocado con sus propias manos. Con la ayuda de Colorado, Miguel logró llevar al herido hasta la casa. Lo acostó en su propia cama, la única que tenía, y comenzó a limpiar las heridas con agua tibia y paños limpios. El trabajo era delicado. Cada movimiento del hombre inconsciente era una muestra de dolor. Miguel había visto suficiente violencia en su vida para reconocer las marcas de una paliza brutal. Esto no había sido un accidente, ni una pelea justa. Alguien había querido matar a este hombre. «¿Qué te hicieron, hermano?», murmuró Miguel mientras aplicaba ungüento en las heridas más profundas. «¿Y por qué?». Como si hubiera escuchado la pregunta, el desconocido abrió los ojos nuevamente. Esta vez, su mirada estaba más clara, más enfocada. Miró a Miguel con una mezcla de gratitud y desconfianza, como un animal herido, que no está seguro si el que lo ayuda es amigo o enemigo. «Agua», logró susurrar con voz ronca. Miguel le acercó una jarra de agua fresca a los labios. El hombre bebió despacio. Cada trago parecía ser un esfuerzo monumental. Cuando terminó, miró directamente a los ojos de Miguel. «¿Por qué?», preguntó con voz quebrada. Miguel no necesitó explicación. Sabía que el hombre preguntaba por qué lo había salvado, por qué un extraño había arriesgado su vida por él, por qué alguien se había molestado en ayudar a un desconocido moribundo. «Porque es lo correcto», respondió Miguel con simplicidad, «porque cualquiera merece una segunda oportunidad». El hombre cerró los ojos y Miguel pudo ver lágrimas deslizándose por sus mejillas hinchadas. No eran lágrimas de dolor físico, sino de algo más profundo, más quebrado. Era el llanto de un hombre que había perdido la fe en la humanidad y acababa de recuperar una pequeña parte de ella. «Soy Joaquín», susurró finalmente. «Joaquín Mendoza». Miguel asintió, sin presionarlo para que dijera más. Había tiempo para historias después. Ahora lo importante era que el hombre sanara. Miguel Herrera se presentó. «Este es mi hogar. Puedes quedarte el tiempo que necesites». Durante las siguientes horas, Miguel cuidó de Joaquín con la paciencia de un hermano. Le dio de comer caldo de pollo a cucharadas, cambió sus vendajes y se aseguró de que estuviera cómodo. No hizo preguntas sobre lo que había pasado. No presionó para conocer los detalles de cómo había terminado en el río. Solo se concentró en curar a un hombre que había llegado a su vida como un regalo extraño del destino. Al caer la noche, mientras Miguel preparaba su cama improvisada en el suelo junto al fuego, Joaquín lo llamó débilmente. «Miguel», dijo, su voz todavía ronca pero más fuerte. «Hay cosas que debes saber, cosas que podrían ponerte en peligro». Miguel se acercó a la cama, sentándose en una silla de madera junto a ella. A la luz de la llama de la lámpara, el rostro de Joaquín se veía más joven, más vulnerable. «Los hombres que me hicieron esto», continuó Joaquín, «volverán. Cuando se den cuenta de que no morí en el río, vendrán a buscarme. Y cuando lo hagan, no dudarán en lastimar a cualquiera que me haya ayudado». Miguel consideró estas palabras por un momento. Había vivido lo suficiente para saber que los problemas de otros hombres podían convertirse fácilmente en sus propios problemas. Pero también sabía que había momentos en la vida de un hombre donde tenía que decidir qué tipo de persona quería ser. «¿Qué hiciste?», preguntó Miguel, no con acusación, sino con genuina curiosidad. Joaquín suspiró profundamente, como si llevara el peso del mundo en sus hombros. «Traté de defender a mi gente», respondió. «Traté de proteger las tierras que habían pertenecido a nuestras familias por generaciones. Traté de luchar contra hombres que creen que pueden tomar lo que quieran solo porque tienen dinero y poder». Miguel asintió. Había escuchado historias similares antes. Desde que el territorio había pasado a manos americanas, muchas familias mexicanas habían perdido sus tierras, sus hogares, sus formas de vida, frecuentemente a través de métodos legales cuestionables o violencia directa. «¿Y por eso te quisieron matar?». «Me querían muerto porque sabía demasiado», Joaquín continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Porque tenía documentos que probaban su corrupción. Porque me negué a vender mi alma por unas monedas de plata». Miguel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad del desierto. En la distancia podía ver las luces de otros ranchos, pequeños puntos de luz en la inmensidad de la noche.
Cada una de esas luces representaba una familia, una vida, una historia de lucha y supervivencia. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Miguel. No lo sé, admitió Joaquín. Los documentos que tenía están perdidos. Mi casa fue quemada. Mi familia, no sé si están a salvo. Miguel regresó a la silla y miró directamente a los ojos de Joaquín. Entonces los encontraremos, dijo con determinación, y encontraremos una manera de luchar contra esos hombres. ¿Por qué harías eso?, preguntó Joaquín genuinamente sorprendido. No me debes nada, no me conoces. Miguel fue silencioso por un momento, buscando las palabras correctas. Hace años, comenzó finalmente, también perdí todo. Mi familia, mi tierra, mi esperanza. Nadie me ayudó entonces. Nadie se preocupó por lo que me pasaba. Tuve que reconstruir mi vida desde cero, y fue la experiencia más solitaria y dolorosa que cualquier hombre pueda vivir. Pausó, recordando días y noches de desesperación que había tratado de olvidar. Tal vez no pueda cambiar lo que me pasó a mí, continuó, pero puedo asegurarme de que no te pase a ti. Puedo asegurarme de que no estés solo en esto. Por primera vez desde que Miguel lo había encontrado, Joaquín sonrió. Era una sonrisa pequeña, dolorosa debido a sus heridas, pero genuina. Gracias, susurró. No sabes lo que esto significa para mí. Miguel se levantó y ajustó las mantas alrededor de Joaquín. Descansa ahora, dijo. Mañana empezaremos a planear qué hacer a continuación. Mientras Joaquín se quedaba dormido, Miguel se sentó junto al fuego, mirando las llamas danzar en la oscuridad. No sabía exactamente en qué se había metido, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Había algo en Joaquín que le decía que este hombre valía la pena salvar, que su causa era justa. En la quietud de la noche del desierto, Miguel Herrera no podía imaginar que su simple acto de compasión estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino la vida de cientos de personas. No sabía que el hombre que dormía en su cama era más que un simple luchador por la justicia, sino un líder respetado y querido por toda una comunidad. No sabía que su pequeño rancho estaba a punto de convertirse en el centro de una batalla que definiría el futuro de toda la región. Lo único que sabía era que había encontrado a un hombre moribundo en el río y había decidido salvarlo. Era un acto simple, nacido de la compasión básica que todo hombre decente lleva en el corazón. Pero como Miguel pronto descubriría, a veces los actos más simples pueden tener las consecuencias más extraordinarias. El fuego se consumió lentamente hasta convertirse en brasas rojas, y Miguel finalmente se acostó en su cama improvisada en el suelo. Mientras se quedaba dormido, el sonido del río San Juan siguió fluyendo en la distancia, llevando consigo los secretos y las historias de todos los hombres que habían bebido de sus aguas a lo largo de los siglos. El segundo día amaneció con una brisa fresca que traía consigo el aroma de la lluvia distante. Miguel despertó antes del alba, como era su costumbre, y encontró a Joaquín despierto, mirando por la pequeña ventana hacia el horizonte púrpura del amanecer. Las hinchazones en su rostro habían disminuido considerablemente, y aunque aún se veía magullado y herido, había recuperado cierta dignidad en su postura. «Buenos días», dijo Miguel, acercándose con una taza de café humeante. «¿Cómo te sientes?». Joaquín aceptó la taza con manos que ya no temblaban tanto. «Mejor», respondió. Y Miguel pudo notar que su voz había recuperado algo de fuerza. «Mucho mejor gracias a ti». Durante el desayuno, que consistió en huevos frescos de las gallinas de Miguel, tortillas hechas a mano y frijoles refritos, los dos hombres hablaron con más facilidad. Joaquín había logrado sentarse en una silla, y aunque cada movimiento aún le causaba dolor, estaba determinado a no seguir siendo una carga para su salvador. «Tengo que contarte toda la verdad», comenzó Joaquín dejando su taza sobre la mesa de madera tosca. «Sobre quién soy, sobre lo que pasó, sobre por qué esos hombres me querían muerto». Miguel asintió, dispuesto a escuchar. Se había despertado esa mañana con la certeza de que necesitaba conocer toda la historia si iba a ayudar efectivamente a este hombre. «Soy el líder de una pequeña comunidad llamada Valle Verde», continuó Joaquín. «Está a 2 días de cabalgada hacia el sur,
en las montañas. 150 familias que han vivido allí por más de 100 años, desde antes de que esta tierra fuera parte de México, mucho antes de que fuera territorio americano. Miguel conocía lugares como ese, pequeñas comunidades que habían existido durante generaciones, donde las familias se conocían entre sí como hermanos, donde las tradiciones se pasaban de padres a hijos, donde la vida era simple pero digna. Hace 6 meses, continuó Joaquín, llegaron hombres de una compañía llamada Frontera Land Development. Dijeron que habían comprado nuestras tierras, que tenían documentos legales, que teníamos que marcharnos. ¿Tenían documentos legales?, preguntó Miguel. Eso decían, Joaquín respondió con amargura. Pero algo no olía bien. Los documentos que mostraron tenían fechas inconsistentes, firmas que no correspondían con los registros que teníamos nosotros. Algunos de los ancianos de la comunidad recordaban a sus abuelos hablando de documentos originales que probaban nuestro derecho a la tierra. Miguel frunció el ceño. Había escuchado historias similares por todo el territorio. Compañías que aparecían con documentos cuestionables, comprando tierras a precios ridículos o simplemente reclamándolas como propias, aprovechándose de la confusión legal que había seguido al cambio de gobierno. ¿Qué hiciste? Fui a Santa Fe, continuó Joaquín. Pasé semanas en los archivos del gobierno territorial, revisando documentos, hablando con funcionarios, tratando de entender exactamente qué estaba pasando. Y lo que descubrí fue peor de lo que había imaginado. Joaquín pausó para tomar un sorbo de café, claramente organizando sus pensamientos antes de continuar. Frontera Land Development no era solo una compañía cualquiera. Estaba conectada con políticos corruptos, jueces comprados y funcionarios territoriales que estaban dispuestos a falsificar documentos a cambio de dinero. Habían robado tierras de docenas de comunidades mexicanas por toda la región, usando el mismo método cada vez. Miguel sintió un nudo en el estómago. Esta no era solo la historia de una comunidad, sino de un sistema entero de corrupción que estaba destruyendo la vida de cientos de familias. ¿Tenías pruebas? Sí, respondió Joaquín con determinación. Documentos originales que mostraban que las compras de tierra eran fraudulentas, correspondencia entre funcionarios que probaba la conspiración, testimonios de otras comunidades que habían sido víctimas del mismo fraude. ¿Qué pasó con esas pruebas? El rostro de Joaquín se ensombreció. 3 noches antes de que me encontraras en el río, vinieron por mí. 20 hombres armados liderados por un tal Carter Williams, el ejecutor de Frontera Land Development. Quemaron mi casa, mataron a mi caballo y me llevaron a golpes. Miguel pudo ver el dolor en los ojos de Joaquín, no solo físico, sino emocional. La pérdida de su hogar, de sus posesiones, de su seguridad, era algo que Miguel entendía demasiado bien. Me ataron a un caballo y me llevaron al río, continuó Joaquín. Williams me dijo que tenía una opción. Podía decirles dónde había escondido los documentos o podía morir. Cuando me negué, me golpearon hasta que perdí el conocimiento, me ataron piedras a los pies y me arrojaron al río. Pero, ¿cómo sobreviviste? La cuerda que ataba las piedras a mis pies se rompió cuando me golpeé contra las rocas río abajo. Perdí el conocimiento, pero de alguna manera mi cuerpo siguió luchando. Cuando desperté, estaba en tu casa. Miguel procesó esta información en silencio. No era solo un hombre quien había sido atacado, sino toda una forma de vida, toda una comunidad que dependía de Joaquín para proteger sus derechos. ¿Tu familia?, preguntó Miguel con cuidado. Mi esposa María y mi hija pequeña, Elena, estaban visitando a la hermana de María en Taos cuando esto pasó, respondió Joaquín, y Miguel pudo ver el alivio en su rostro. Gracias a Dios no estaban allí, pero no sé si están a salvo ahora. No sé si Williams y sus hombres las están buscando. Miguel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el horizonte. El sol ya estaba alto, y el día prometía ser caluroso. En la distancia, pudo ver polvo levantándose, señal de que alguien se acercaba. ¿Los documentos?, preguntó Miguel. ¿Los encontraron? Por primera vez esa mañana, Joaquín sonrió. No, dijo con satisfacción, porque no estaban en mi casa. Los escondí en un lugar que solo yo conozco, en las montañas cerca de Valle Verde. Están a salvo por ahora.
Miguel regresó a la mesa, su mente ya trabajando en las posibilidades. Joaquín, dijo, si esos documentos existen, si realmente prueban la corrupción, entonces no solo estamos hablando de salvar a tu comunidad, estamos hablando de exponer un sistema entero de fraude que podría ayudar a docenas de otras comunidades. Exactamente, respondió Joaquín. Pero para eso necesitamos recuperar los documentos y necesitamos encontrar una manera de hacerlos llegar a las autoridades correctas, a personas que no estén compradas por Frontera Land Development. Miguel miró nuevamente hacia la ventana. El polvo se estaba acercando y ahora podía distinguir las formas de varios jinetes acercándose a su rancho. Joaquín, dijo con voz calmada pero urgente, creo que tenemos compañía. Joaquín se incorporó con dificultad y se acercó a la ventana. Al ver a los jinetes, su rostro se puso pálido. Son ellos, susurró. Carter Williams y sus hombres. Me encontraron. Miguel sintió una calma extraña descender sobre él. Era el mismo sentimiento que había experimentado en momentos de peligro durante su juventud más salvaje, antes de que la vida lo hubiera enseñado a buscar la paz. Era el momento cuando un hombre descubre de qué está hecho realmente. ¿Cuántos?, preguntó. 5, respondió Joaquín. Williams y 4 de sus pistoleros. Miguel fue hacia un armario y sacó un rifle Winchester y una pistola Colt. Revisó las armas con movimientos eficientes y practicados. ¿Puedes disparar?, preguntó a Joaquín. Con estas heridas, no muy bien, admitió Joaquín, pero puedo intentarlo. Miguel le entregó la pistola. Solo si es absolutamente necesario, dijo. Déjame hablar con ellos primero. Los jinetes se detuvieron a unos 50 metros de la casa. Miguel pudo ver que eran hombres duros, del tipo que resolvía problemas con violencia antes de intentar cualquier otra cosa. El líder, que supuso era Carter Williams, era un hombre alto y delgado, con bigote rubio y ojos fríos como el hielo. Llevaba un sombrero negro y un traje que, a pesar del polvo del camino, seguía viéndose caro. «¡Herrera!», gritó Williams. «Sabemos que está ahí adentro. Sácalo y no tendremos problemas contigo». Miguel salió de la casa lentamente, el rifle en sus manos pero no apuntando directamente a los visitantes. Era una posición que comunicaba preparación sin provocación directa. «No sé de qué habla, señor», respondió Miguel con voz tranquila. «Estoy solo aquí». Williams sonrió, pero no había humor en su expresión. «No me tome por tonto, Herrera. Encontramos rastros de sangre en el río, rastros de caballo que llevan directamente a su rancho. Sabemos que pescó a nuestro amigo Joaquín. Si alguien estaba herido en el río, habría sido mi deber cristiano ayudarlo», respondió Miguel. «Pero no sé nada sobre ningún Joaquín». «Mire, Herrera», dijo Williams, su voz tomando un tono más amenazante. «Usted parece ser un hombre decente. No queremos problemas con usted. Solo queremos al mexicano. Entréguelo y todos podremos seguir con nuestras vidas». Miguel consideró sus opciones. Podía intentar razonar con estos hombres, pero sabía por experiencia que hombres como Williams no entendían el lenguaje de la razón. Podía pelear, pero 5 contra 1 no eran buenas probabilidades, especialmente con Joaquín herido. O podía intentar ganar tiempo, esperar una oportunidad mejor. «¿Qué quieren con él?», preguntó Miguel. «Eso no es asunto suyo», respondió Williams. «Solo sáquelo». «¿Y si no está aquí?». Williams hizo una señal a sus hombres y todos desenfundaron sus armas. «Entonces supongo que tendremos que registrar su casa», dijo Williams. «Y si encontramos que nos ha mentido, bueno, eso sería muy desafortunado para usted». Miguel sabía que había llegado el momento de la verdad. Podía entregar a Joaquín y salvar su propia vida, o podía defender a un hombre que había salvado, manteniendo su palabra y su honor, pero arriesgando todo lo que tenía. «Señor Williams», dijo Miguel, su voz ahora más firme, «esta es mi tierra, mi hogar, y nadie va a registrar mi casa sin mi permiso». Williams rió. «¿Su permiso?». «Herrera, creo que no entiende la situación. Somos 5 hombres armados. Usted es uno solo. Las matemáticas son simples». «Tal vez», respondió Miguel, «pero conoce el dicho. No importa cuán rápido seas, siempre hay alguien más rápido. Y el primero que mueva la mano hacia su pistola
Va a descubrir si hoy es su día de suerte. La tensión en el aire se volvió palpable. Los caballos de los visitantes se movían nerviosamente, sintiendo la tensión de sus jinetes. Miguel podía escuchar su propio corazón latiendo, pero sus manos estaban firmes, su respiración controlada. Fue entonces cuando escuchó un sonido que cambió todo. El ruido de muchos caballos acercándose desde el sur. Williams y sus hombres también lo escucharon, y Miguel pudo ver preocupación en sus rostros. ¿Está esperando compañía, Herrera?, preguntó Williams, pero su voz había perdido algo de su confianza anterior. No, respondió Miguel honestamente, pero parece que la vamos a tener de todos modos. Los jinetes aparecieron en el horizonte como una nube de polvo y movimiento. Había al menos 20 de ellos, y mientras se acercaban, Miguel pudo ver que no eran pistoleros ni bandidos. Eran familias enteras, hombres, mujeres, ancianos, incluso algunos niños. Todos montados, todos viajando juntos, todos con la determinación de personas que han decidido enfrentar su destino. Williams y sus hombres intercambiaron miradas nerviosas. Las probabilidades acababan de cambiar dramáticamente. ¿Quiénes son?, preguntó uno de los pistoleros de Williams. Miguel no lo sabía, pero tenía una sospecha. Cuando el grupo se acercó lo suficiente, pudo ver que el líder era un hombre mayor, con cabello gris y bigote, montado en un caballo blanco. A su lado cabalgaba una mujer joven con una niña pequeña en sus brazos. «¡Joaquín!», gritó la mujer. «¡Joaquín! ¿Estás ahí?». Miguel sintió un nudo en la garganta. Era la familia de Joaquín, y habían traído con ellos a lo que parecía ser toda la comunidad de Valle Verde. Joaquín apareció en la puerta de la casa, todavía herido pero de pie, con la pistola en su mano. Al ver a su esposa y su hija, sus ojos se llenaron de lágrimas. «María, Elena», gritó. El hombre mayor que lideraba el grupo se dirigió directamente a Williams. «Carter Williams», dijo con voz fuerte y clara. «Soy don Alejandro Vázquez, el alcalde de Valle Verde. Venimos por nuestro hermano Joaquín». Williams se había puesto visiblemente nervioso. 5 hombres contra 1 era una cosa, pero 5 hombres contra 20 era algo completamente diferente. «Don Alejandro», respondió Williams, tratando de recuperar su compostura. «Esto no es asunto de ustedes. Joaquín Mendoza es un fugitivo de la justicia». «¿Cuya justicia?», preguntó don Alejandro. «¿La justicia de hombres que queman casas y roban tierras? ¿La justicia de hombres que intentan ahogar a padres de familia en el río?». Miguel observó la escena con creciente comprensión. Esto no era solo sobre Joaquín, o sobre su comunidad, o incluso sobre las tierras robadas. Esto era sobre algo más grande: la dignidad de un pueblo entero, el derecho a existir, el derecho a defenderse contra aquellos que querían destruir su forma de vida. «Don Alejandro», dijo Miguel, dando un paso adelante. «Soy Miguel Herrera. Joaquín ha estado recuperándose en mi casa. Estos hombres vinieron a llevárselo». Don Alejandro asintió con respeto hacia Miguel. «Señor Herrera», dijo, «toda nuestra comunidad está en deuda con usted. Cuando Joaquín no regresó, temimos lo peor. Pero algunos de nuestros rastreadores encontraron señales cerca del río, y seguimos el rastro hasta aquí». Williams intervino, su voz ahora claramente nerviosa. «Don Alejandro, ustedes están interfiriendo con asuntos legales. Joaquín Mendoza es buscado por...». «Basta», interrumpió una voz femenina fuerte. Era María, la esposa de Joaquín, que había desmontado y ahora caminaba hacia la casa con determinación. «Basta de mentiras». Se detuvo frente a Williams, su hija Elena aferrada a su falda, y lo miró directamente a los ojos. «Carter Williams», dijo con voz que temblaba de furia contenida, «usted quemó mi casa, mató a nuestros animales, trató de matar a mi esposo. ¿Y ahora habla de justicia?». Williams trató de mantener su compostura, pero Miguel pudo ver que el hombre estaba perdiendo el control de la situación. «Señora, ustedes no entienden las complejidades legales». «Entendemos perfectamente», gritó otro hombre del grupo de Valle Verde. «Entendemos que ustedes son ladrones y asesinos». Miguel sintió que la tensión estaba escalando peligrosamente. Una sola palabra equivocada, un movimiento en falso, y esto podría convertirse en una masacre. «Esperen», gritó, levantando su rifle al aire. «Todos esperen.
Su voz cortó a través del ruido y las emociones, y por un momento todos se calmaron. «Don Alejandro», dijo Miguel, «¿trajeron a toda la comunidad aquí?» «Sí», respondió el anciano. «Cuando supimos que Joaquín podría estar vivo, que podría haber alguien que lo había ayudado, decidimos venir todos. Joaquín es nuestro líder, pero más que eso, es nuestro hermano. No íbamos a abandonarlo». Miguel miró a las familias que habían venido. Hombres curtidos por el trabajo, mujeres con bebés en brazos, ancianos con bastones, niños que miraban con ojos grandes y asustados. Habían viajado 2 días para llegar aquí, habían dejado sus hogares y sus responsabilidades, todo para salvar a un hombre. «¿Y si Williams y sus hombres se niegan a irse?», preguntó Miguel. «Entonces», respondió don Alejandro con voz firme, «descubriremos si 5 hombres pueden luchar contra 20 familias que defienden a uno de los suyos». Williams finalmente entendió que había perdido. 5 pistoleros, sin importar cuán hábiles fueran, no podían enfrentar a una comunidad entera decidida a proteger a uno de sus miembros. «Esto no termina aquí», dijo Williams, haciendo una señal a sus hombres para que se retiraran. «Joaquín Mendoza sigue siendo un fugitivo. Volveremos con más hombres, con autoridades legales». «Que vengan», respondió don Alejandro. «Estaremos listos». Williams y sus hombres espolearon sus caballos y se alejaron, pero Miguel pudo ver en sus rostros que esto estaba lejos de terminar. Estos hombres no eran del tipo que se rendía fácilmente. Cuando los pistoleros desaparecieron en la distancia, María corrió hacia la casa donde Joaquín la esperaba en la puerta. El reencuentro fue emotivo, lágrimas, abrazos, palabras de amor y alivio. La pequeña Elena se aferró a su padre como si nunca fuera a soltarlo. Don Alejandro se acercó a Miguel. «Señor Herrera», dijo extendiendo su mano, «no hay palabras para expresar nuestra gratitud. Usted arriesgó su vida por un extraño». Miguel estrechó la mano del anciano. «Cualquier hombre decente habría hecho lo mismo», respondió. «No», dijo don Alejandro sacudiendo la cabeza, «no cualquier hombre. Usted es especial, señor Herrera. Y ahora, si me permite, me gustaría hacerle una proposición». Miguel levantó una ceja, curioso. «Venga con nosotros a Valle Verde», continuó don Alejandro. «Sea parte de nuestra comunidad. Tenemos tierra, tenemos trabajo y, más importante, tenemos familia. Un hombre como usted no debería estar solo». Miguel miró a las familias que rodeaban su pequeño rancho. Niños corriendo entre los caballos, mujeres preparando comida improvisada, hombres hablando en grupos pequeños sobre estrategia y defensa. Era como ver un pedazo de vida que había perdido hace mucho tiempo. «Es tentador», admitió Miguel, «pero tengo responsabilidades aquí. Este rancho». «Puede vender el rancho», interrumpió Joaquín, que se había acercado con María y Elena. «O puede mantenerlo como un puesto de avanzada. Valle Verde necesita aliados, especialmente aliados que entiendan esta región». Miguel consideró la propuesta. Había vivido solo durante tanto tiempo que casi había olvidado lo que significaba ser parte de algo más grande que él mismo. «Hay algo más», dijo don Alejandro. «Joaquín nos ha contado sobre los documentos, sobre la evidencia que tiene contra Frontera Land Development. Si vamos a luchar contra ellos, necesitamos no solo coraje, sino también estrategia. Necesitamos alguien que conozca el territorio, alguien que pueda ayudarnos a navegar el mundo legal americano». «¿Usted conoce el sistema legal?», preguntó Miguel a don Alejandro. «Conozco algunos abogados en Santa Fe», respondió el anciano. «Hombres honestos que podrían ayudarnos si podemos llevarles la evidencia correcta. Pero primero, necesitamos recuperar esos documentos». Miguel miró hacia las montañas en la distancia, donde Joaquín había escondido la evidencia que podría cambiar todo. «¿Qué tan peligroso será?», preguntó. «Muy peligroso», respondió Joaquín honestamente. «Williams y sus hombres estarán vigilando, probablemente habrán aumentado la seguridad alrededor del área, pero es nuestra única oportunidad». Miguel tomó una decisión que cambiaría el resto de su vida. «Entonces vamos por esos documentos», dijo, «pero no voy solo, y no vamos desorganizados». Don Alejandro sonrió. «¿Qué propone?». Miguel miró a las familias reunidas alrededor de su rancho. «Propongo que convirtamos esto en algo más que un rescate», dijo. «Propongo que lo convirtamos en una guerra».
La tercera mañana amaneció con una actividad frenética en el rancho de Miguel. Lo que había comenzado como un hogar solitario para un hombre solo, se había transformado en el cuartel general de una operación que podría cambiar el destino de todo el territorio de Nuevo México. Las familias de Valle Verde habían convertido el espacio alrededor de la casa en un campamento improvisado, con tiendas, fogatas para cocinar y corrales temporales para los caballos. Miguel se despertó antes del amanecer, como siempre, pero esta vez no al sonido del silencio del desierto, sino al murmullo de voces, al llanto ocasional de bebés y al sonido de preparativos que hablaban de determinación y propósito. Se vistió rápidamente y salió de la casa, donde encontró a Joaquín ya despierto, sentado en el porche con don Alejandro, estudiando un mapa tosco dibujado en un pedazo de cuero. «Buenos días», saludó Miguel, acercándose con una taza de café. «¿Cómo se siente hoy?». Joaquín levantó la mirada. Sus heridas habían sanado considerablemente, y aunque aún tenía moretones visibles, había recuperado mucha de su fuerza. Más importante, había recuperado su determinación. «Mejor», respondió. «Listo para ir por esos documentos». Don Alejandro señaló el mapa. «Joaquín nos ha estado mostrando dónde están escondidos los documentos», explicó. «Está en una cueva en las montañas, cerca de Valle Verde, pero será difícil llegar sin ser detectados». Miguel estudió el mapa. Las montañas estaban aproximadamente a un día de viaje hacia el sur, a través de territorio que Williams y sus hombres probablemente estarían vigilando. «¿Cuántos hombres creen que tiene Williams?», preguntó Miguel. «En total, probablemente 30 o 40», respondió Joaquín. «Pero no todos estarán vigilando las montañas. Algunos estarán en Valle Verde, algunos en otros lugares donde creen que podríamos aparecer». «¿Y qué sabemos sobre el tipo de hombres que son?». «Pistoleros profesionales», respondió don Alejandro. «Hombres que han venido de Texas, de Arizona, de Colorado, no son del territorio, así que no tienen lealtades locales, solo trabajan por dinero». Miguel asintió. Había conocido hombres así durante su juventud más salvaje, peligrosos, pero también predecibles en cierta manera. «¿Hay otras comunidades que han sido afectadas por Frontera Land Development?», preguntó. «Sí», respondió Joaquín. «Al menos 6 que sabemos. Algunas se rindieron y se marcharon. Otras están luchando, pero sin coordinación, sin un plan». Miguel sintió que una idea comenzaba a formarse en su mente. «¿Qué pasaría si las contactáramos?», preguntó. «¿Qué pasaría si les dijéramos que tenemos evidencia que podría ayudar a todas?». Don Alejandro y Joaquín intercambiaron miradas. «Sería arriesgado», dijo don Alejandro. «Enviar mensajeros, coordinar con otras comunidades, podría alertar a Williams sobre lo que estamos planeando. O podría darnos la ventaja que necesitamos», respondió Miguel. 20 familias de Valle Verde son impresionantes, pero 100 familias de 6 comunidades diferentes serían imposibles de ignorar. Joaquín se incorporó, claramente intrigado por la idea. «¿Está sugiriendo que formemos una coalición?». «Exactamente», respondió Miguel. «Pero no solo una coalición para recuperar los documentos, una coalición para cambiar todo el sistema». Durante las siguientes horas, el plan tomó forma. María, que había demostrado ser no solo la esposa de Joaquín, sino también una organizadora natural, se haría cargo de contactar a las otras comunidades. Don Alejandro usaría sus conexiones para encontrar abogados honestos en Santa Fe que pudieran ayudar con el aspecto legal. Y Miguel, junto con Joaquín y varios de los hombres más jóvenes de Valle Verde, se encargarían de la misión más peligrosa: recuperar los documentos escondidos. «Pero primero», dijo Joaquín, «necesitamos entender exactamente contra qué nos estamos enfrentando. Necesitamos saber más sobre Frontera Land Development, sobre quién está detrás de ellos, sobre cómo operan». Miguel se había estado preguntando lo mismo. Una operación de la magnitud que Joaquín había descrito requería más que solo dinero. Requería influencia política, conexiones legales y un nivel de coordinación que hablaba de algo más grande que una simple compañía de tierras. «¿Mencionaste que tenías correspondencia entre funcionarios?», preguntó Miguel. «Sí», respondió Joaquín. «Cartas que mostraban pagos directos a jueces, a funcionarios territoriales, incluso a algunos alguaciles.
pero esas cartas están con el resto de los documentos. ¿Recordás algún nombre específico? Joaquín cerró los ojos concentrándose. El juez Harrison Thompson, en Santa Fe. El alguacil regional Marcus Stone. El funcionario territorial de tierras, Benjamin Crawford. Que había otros, nombres que no reconocí pero que claramente tenían influencia. Miguel silbó bajito. Estos no eran criminales comunes, sino hombres con poder real en el gobierno territorial. ¿Hay alguna manera de verificar esta información antes de ir por los documentos?, preguntó. Tal vez, respondió don Alejandro. Tengo un sobrino, Roberto, que trabaja como escribiente en la oficina territorial en Santa Fe. Podría hacer algunas preguntas discretas. ¿Confía en él? Con mi vida, respondió don Alejandro sin hesitación. Miguel tomó una decisión. Entonces enviémoslo, dijo, pero no solo para verificar información. Enviémoslo para que haga copias de cualquier documento relacionado con Frontera Land Development que pueda encontrar. Si vamos a luchar contra ellos, necesitamos entender exactamente cómo operan. Mientras discutían los detalles del plan, Miguel notó que una joven mujer se acercaba al grupo. Era Elena Vázquez, la hija de don Alejandro, una mujer de aproximadamente 25 años con ojos inteligentes y una determinación que recordaba a su padre. «Perdón por interrumpir», dijo, «pero creo que tienen que escuchar esto». Los tres hombres se giraron hacia ella. «¿Qué pasa, mija?», preguntó don Alejandro. «Estaba hablando con algunas de las mujeres de otras familias», explicó Elena, «y varias de ellas mencionaron algo extraño. Dijeron que antes de que Frontera Land Development apareciera en sus comunidades, habían visto extraños haciendo preguntas, midiendo tierras, haciendo mapas». Miguel frunció el ceño. «¿Qué tipo de extraños?» «Hombres que decían ser surveyors del gobierno», respondió Elena. «Pero según las mujeres, estos hombres parecían saber más sobre las tierras de lo que deberían. Sabían sobre fuentes de agua, sobre minerales, sobre las mejores rutas a través de las montañas». Joaquín se incorporó claramente interesado. «¿Cuánto tiempo antes de que apareciera Frontera Land Development?» «Meses», respondió Elena. «En algunos casos, hasta un año antes». Miguel sintió que las piezas de un rompecabezas más grande comenzaban a encajar. «No es solo sobre tierras», dijo lentamente. «Es sobre algo más». «¿Qué quiere decir?», preguntó don Alejandro. «Piénselo», continuó Miguel. ¿Por qué una compañía de tierras gastaría tanto dinero en sobornar funcionarios, en contratar pistoleros, en hacer todo este esfuerzo solo para conseguir tierras de pastoreo? Tierras que francamente no son las más valiosas del territorio. «¿Qué está sugiriendo?», preguntó Joaquín. «Estoy sugiriendo que tal vez saben algo que nosotros no sabemos», respondió Miguel. «Tal vez esas tierras son más valiosas de lo que parecen». Elena asintió. «Eso es exactamente lo que pensé», dijo. «Así que hice algunas preguntas más y descubrí algo interesante». Los tres hombres la miraron expectantes. Varias de las mujeres mencionaron que esos surveyors parecían especialmente interesados en las áreas cerca de los ríos y arroyos. Tomaban muestras de agua, de rocas, de tierra, como si estuvieran buscando algo específico. Miguel sintió un escalofrío de comprensión. «¿Oro?», preguntó. «O plata», respondió Elena. «O ambos». Joaquín se levantó bruscamente, aparentemente recordando algo. «Dios mío», exclamó, «eso explica todo». «¿Qué?», preguntaron Miguel y don Alejandro al mismo tiempo. «Hace 3 años», comenzó Joaquín, «un prospector pasó por Valle Verde. Hombre mayor, medio loco, hablaba constantemente sobre minerales. Pasó varias semanas en las montañas, tomando muestras, haciendo pruebas. Decía que había encontrado señales de depósitos de plata. «¿Qué pasó con él?», preguntó Miguel. «Desapareció», respondió Joaquín. «Una noche estaba allí. A la mañana siguiente se había ido. Nunca pensamos mucho en ello. Prospectores vienen y van constantemente». «¿Pero qué si no se fue?», preguntó Elena. «¿Qué si alguien lo hizo desaparecer?». Miguel sintió que el cuadro se estaba completando. «¿Qué si ese prospector encontró algo?», dijo. «¿Qué si reportó sus hallazgos a alguien? ¿Qué si Frontera Land Development no está robando tierras de pastoreo, sino tierras que podrían contener fortunas en minerales?» Don Alejandro se puso pálido. «Si eso es verdad», dijo lentamente,
Entonces, no estamos luchando contra una compañía de tierras. Estamos luchando contra una operación minera que vale millones de dólares. Y eso explica por qué están dispuestos a matar, añadió Joaquín. ¿Por qué tienen tanto dinero para sobornar funcionarios? ¿Por qué contrataron tantos pistoleros? No es solo sobre tierras, es sobre riqueza. Miguel se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, su mente procesando las implicaciones. Si esto es verdad, dijo, entonces los documentos que tienes escondidos son aún más importantes de lo que pensábamos. No solo prueban fraude de tierras, sino que podrían exponer una conspiración que involucra explotación minera ilegal. ¿Pero cómo probamos la conexión?, preguntó don Alejandro. Necesitamos más información, respondió Miguel. Necesitamos encontrar a alguien que sepa sobre operaciones mineras en el área. Necesitamos examinar esas tierras nosotros mismos. Elena se acercó a Miguel. Señor Herrera, dijo, hay algo más que debo decirle, algo que escuché anoche. Miguel la miró con atención. Algunas de las mujeres estaban hablando sobre sus esposos, continuó Elena. Hombres que habían trabajado en minas en Colorado, en Arizona. Dijeron que sus esposos habían notado formaciones rocosas en las montañas cerca de Valle Verde que parecían prometedoras para minería. ¿Cuántos hombres con experiencia en minería tenemos en el grupo?, preguntó Miguel. Al menos 10, respondió Elena. Tal vez más. Miguel sintió que el plan estaba evolucionando hacia algo más grande y más peligroso de lo que había imaginado. Don Alejandro, dijo, necesito que haga 2 cosas. Primero, envíe a su sobrino Roberto a Santa Fe inmediatamente, que no solo busque información sobre Frontera Land Development, sino también sobre cualquier aplicación de derechos mineros en nuestra área. Y segundo, reúna a todos los hombres con experiencia en minería. Necesitamos que examinen las tierras alrededor de Valle Verde, discretamente, pero completamente. ¿Y nosotros?, preguntó Joaquín. Miguel miró hacia las montañas distantes donde los documentos esperaban. Nosotros vamos por esa evidencia, dijo, pero ya no vamos solo para salvar a Valle Verde. Vamos para exponer una conspiración que podría estar robando las riquezas naturales de todo el territorio. Don Alejandro se levantó, su rostro grave pero determinado. ¿Entiende lo que esto significa?, preguntó a Miguel. Si usted tiene razón, si esto es sobre minería, entonces estamos enfrentando no solo a Frontera Land Development, sino posiblemente a intereses que van hasta Washington. Estamos hablando de senadores, de congresistas, de hombres con poder real. Miguel asintió. Lo entiendo, dijo, pero también entiendo que si no hacemos algo, estas comunidades van a ser destruidas de todos modos. Al menos ahora sabemos contra qué estamos luchando. Joaquín se acercó a Miguel y puso una mano en su hombro. Cuando me salvaste del río, dijo, pensé que me habías dado una segunda oportunidad de vida. Ahora me doy cuenta de que me diste algo más. Me diste la oportunidad de luchar por algo más grande que yo mismo. Miguel miró a las familias que llenaban su rancho, a los niños que jugaban entre los caballos, a las mujeres que preparaban comida y hablaban en voz baja sobre el futuro. Había comenzado esto como un simple acto de compasión, salvando a un hombre del río. Ahora se había convertido en algo que podría cambiar el destino de miles de personas. Entonces, hagámoslo, dijo. Vamos por esos documentos. Pero esta vez, vamos preparados para una guerra. El sol estaba alto cuando los preparativos finales comenzaron. Roberto, el sobrino de don Alejandro, partió hacia Santa Fe con instrucciones específicas sobre qué buscar. Los mineros experimentados se organizaron en grupos pequeños para examinar discretamente las tierras alrededor de Valle Verde. Y Miguel, junto con Joaquín y 6 de los hombres más jóvenes y valientes, se preparó para la misión más peligrosa de todas. María se acercó a su esposo antes de partir. «Ten cuidado», le dijo, abrazándolo fuertemente. «Elena y yo te necesitamos en casa». «Regresaré», prometió Joaquín, «con los documentos que necesitamos para proteger nuestro futuro». Miguel montó a Colorado, revisando una vez más sus armas y suministros. Había vivido solo durante tanto tiempo que casi había olvidado lo que significaba luchar por algo más grande que uno mismo. Pero ahora, rodeado de personas que habían puesto su fe en él, sintió una responsabilidad y un propósito que no había experimentado en años.
¿Listos?, preguntó a los hombres que lo acompañarían. «Listos», respondieron al unísono. Mientras cabalgaban hacia las montañas distantes, Miguel no podía saber que esta sería la misión que definiría no solo su propio destino, sino el destino de todo el territorio. Los documentos que buscaban no solo expondrían fraude y corrupción, sino que revelarían una conspiración que llegaba hasta los niveles más altos del poder territorial y federal. Pero primero, tendrían que sobrevivir a lo que Williams y sus hombres tenían planeado para ellos. El cuarto día amaneció con una quietud ominosa que hizo que Miguel se despertara con todos los sentidos alerta. Había algo en el aire, una tensión que hablaba de tormenta inminente, no solo meteorológica, sino humana. Los hombres que habían partido con él hacia las montañas habían regresado antes del amanecer, trayendo consigo no solo los documentos que habían arriesgado sus vidas para recuperar, sino también noticias que cambiarían todo. «Lo conseguimos», anunció Joaquín, sosteniendo una bolsa de cuero que contenía los documentos más importantes de su vida. Pero Williams sabía que íbamos a venir. Miguel se incorporó rápidamente, estudiando los rostros de los hombres que habían regresado. Todos estaban sucios, cansados, y varios tenían heridas menores, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de una misión cumplida. «¿Hubo problemas?», preguntó. «Más de los que esperábamos», respondió Diego, uno de los hombres más jóvenes que había acompañado a Joaquín. «Tenían la cueva vigilada. Tuvimos que luchar para llegar a los documentos». «¿Bajas?». «Ninguna nuestra», respondió Joaquín. «Pero Williams perdió al menos 3 hombres. Están furiosos, Miguel. Y ahora saben exactamente dónde estamos». Miguel asintió procesando la información. Había esperado represalias, pero no tan rápido. «¿Cuánto tiempo tenemos?». «Horas», respondió Diego. «Tal vez menos». Cuando nos fuimos, Williams estaba reuniendo a todos sus hombres. Parecía estar preparándose para un ataque a gran escala. «¿Contra el rancho?». «Contra todo», respondió Joaquín. «Escuchamos que está planeando atacar el rancho Valle Verde y cualquier otra comunidad que haya enviado familias aquí. Quiere terminar con esto de una vez por todas». Miguel sintió un escalofrío de miedo, no por sí mismo, sino por las familias que habían puesto su confianza en él. Niños, mujeres, ancianos, todas personas inocentes que ahora estaban en peligro debido a sus acciones. «¿Los documentos?», preguntó. Joaquín abrió la bolsa cuidadosamente, revelando pilas de papeles cuidadosamente organizados y protegidos. «Todo está aquí», dijo. «Contratos fraudulentos, correspondencia que prueba sobornos, órdenes de compra para equipos de minería, mapas que muestran ubicaciones de depósitos minerales. Es suficiente para destruir no solo a Frontera Land Development, sino a todos los funcionarios corruptos involucrados». Miguel examinó algunos de los documentos. Los detalles eran aún más damning de lo que había imaginado. No solo mostraban fraude de tierras, sino una conspiración sistemática para robar recursos naturales valorados en millones de dólares. «¿Pero qué hacemos con ellos ahora?», preguntó. «Si Williams ataca antes de que podamos llevar estos documentos a las autoridades correctas, todo habrá sido en vano». «Ahí es donde entra la buena noticia», dijo Joaquín con una sonrisa. «Roberto regresó de Santa Fe anoche». Miguel se giró y vio al joven Roberto acercándose, con rostro serio pero determinado. «Señor Herrera», dijo Roberto, «encontré algo en Santa Fe que va a cambiar todo». «¿Qué?». «Hay un nuevo fiscal federal que acaba de llegar al territorio», explicó Roberto. «Un hombre llamado James Morrison, enviado directamente desde Washington para investigar irregularidades en las transacciones de tierras. Aparentemente, alguien en el gobierno federal había comenzado a sospechar sobre lo que estaba pasando aquí». Miguel sintió una chispa de esperanza. «¿Hablaste con él?». «Mejor que eso», respondió Roberto. «Le dije que teníamos evidencia de una conspiración masiva y está en camino aquí. Debería llegar hoy con una escolta federal». «¿Escolta federal?». 10 marshals federales», confirmó Roberto. «Hombres con autoridad real, no comprados por Frontera Land Development». Miguel comenzó a sentir que las piezas finalmente estaban cayendo en su lugar, pero también sabía que Williams no se rendiría sin luchar. «¿Cuándo llegan?». «Antes del mediodía», respondió Roberto. «Pero el problema es que Williams también debe saber que vienen.
Tiene conexiones en Santa Fe y noticias como esta se extienden rápidamente. Miguel miró hacia el horizonte, donde el sol estaba subiendo rápidamente. Era una carrera contra el tiempo. ¿Llegarían los Marshalls federales antes de que Williams pudiera atacar? Don Alejandro, llamó Miguel. El anciano se acercó inmediatamente. Necesitamos prepararnos para un ataque, dijo Miguel, pero también necesitamos proteger a las familias. ¿Hay algún lugar seguro donde podamos evacuar a las mujeres y niños? Hay una vieja misión a 5 millas hacia el norte, respondió don Alejandro. Está abandonada, pero tiene muros gruesos y solo una entrada. Podríamos defenderla si fuera necesario. Entonces esa es nuestra prioridad, decidió Miguel. Evacuación inmediata de no combatientes. Los hombres se quedan aquí para enfrentar a Williams. ¿Y los documentos?, preguntó Joaquín. Miguel pensó por un momento. Van con las familias a la misión, dijo. Si algo nos pasa aquí, al menos la evidencia estará segura. Durante la siguiente hora, el rancho se convirtió en un centro de actividad frenética. Las mujeres empacaron rápidamente suministros esenciales, los niños fueron preparados para un viaje rápido y los hombres comenzaron a organizar defensas alrededor del rancho. María se acercó a Miguel antes de partir hacia la misión. «Señor Herrera», dijo, «no sé cómo agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros». «No me agradezca todavía», respondió Miguel. «Esto no ha terminado». «Pero sin importar lo que pase», continuó María, «quiero que sepa que usted ha cambiado nuestras vidas. Ha demostrado que todavía hay hombres buenos en este mundo». Miguel miró a la pequeña Elena que se aferraba a la falda de su madre. «Cuídense», dijo, «y si algo nos pasa, asegúrense de que esos documentos lleguen al fiscal Morrison». «Lo haremos», prometió María. Mientras las familias partían hacia la misión, Miguel y los 20 hombres que se habían quedado comenzaron a preparar el rancho para la batalla. Bloquearon ventanas, organizaron posiciones de tiro y revisaron sus armas. No eran soldados profesionales, pero eran hombres defendiendo sus hogares y familias. «¿Cuántos hombres creen que traerá Williams?», preguntó Diego. «Todos los que tenga», respondió Joaquín. «Probablemente 30 o 40. Sabe que esta es su última oportunidad». Miguel estudió las posiciones defensivas que habían preparado. El rancho no había sido construido para resistir un ataque, pero tenían algunas ventajas. Conocían el terreno, tenían motivación clara, y Williams tendría que atacar en terreno abierto. «¿Cuánto tiempo necesitamos resistir?», preguntó. «Hasta que lleguen los Marshalls», respondió Joaquín. «Tal vez 3 horas». «Entonces eso es lo que haremos», decidió Miguel. «Resistiremos 3 horas». Fue entonces cuando escucharon el sonido de muchos caballos acercándose desde el sur. Miguel miró hacia el horizonte y pudo ver una nube de polvo que se acercaba rápidamente. «Ya vienen», anunció. Los hombres tomaron sus posiciones. Miguel se colocó en la ventana frontal de la casa, con vista clara del camino de acceso. Joaquín se posicionó en el granero, con varios hombres para proporcionar fuego de cobertura. Los demás se distribuyeron estratégicamente alrededor del perímetro. Cuando Williams y sus hombres aparecieron finalmente en el rango visual, Miguel pudo ver que habían traído más hombres de los que había esperado. Contó al menos 50 jinetes, todos armados, todos con el look duro de profesionales. Williams se detuvo a unos 100 metros de distancia, fuera del rango efectivo de rifle, pero lo suficientemente cerca para que su voz pudiera escucharse. «Herrera», gritó. «Sé que está ahí. Esto puede terminarse fácilmente». Miguel no respondió esperando a escuchar lo que Williams tenía que decir. «Entrégueme a Joaquín Mendoza y los documentos que robó, y el resto de ustedes pueden irse», continuó Williams. «Tienen mi palabra». «Tu palabra no vale nada», gritó Joaquín desde el granero. Williams rió. «Joaquín, amigo viejo, deberías haber muerto en el río como estaba planeado. Ahora todas estas personas inocentes van a sufrir por tu terquedad». Miguel finalmente respondió. «Williams, estos documentos van a llegar a las autoridades federales, sin importar lo que pase aquí. Retírate ahora y tal vez tengas una oportunidad de huir antes de que te arresten». «¡Autoridades federales!», gritó Williams con desprecio. «Herrera, usted no entiende con qué tipo de poder está jugando.
Nosotros somos las autoridades aquí. Ya no, respondió Miguel. Los tiempos han cambiado. Williams hizo una señal a sus hombres y Miguel pudo ver que se estaban preparando para atacar. «¡Última oportunidad!», gritó Williams. «Entreguen a Joaquín y los documentos o todos ustedes van a morir». Miguel miró a sus hombres. 20 contra 50 no eran buenas probabilidades, pero estos hombres habían decidido luchar por algo más grande que ellos mismos. Habían decidido luchar por la justicia, por sus familias, por el derecho a existir en paz. «Nuestra respuesta es no», gritó Miguel. Williams levantó su mano y la bajó bruscamente. Inmediatamente sus hombres espolearon sus caballos y comenzaron a cargar hacia el rancho. El primer intercambio de disparos fue intenso. Los hombres de Williams galopaban hacia las defensas, disparando desde sus caballos, mientras los defensores respondían desde posiciones fijas. Miguel disparó su rifle con precisión calculada, derribando a 2 atacantes en los primeros segundos. «¡Manténganse en sus posiciones!», gritó a sus hombres. «¡No desperdicien munición!». La primera carga fue repelida, pero Miguel sabía que era solo el comienzo. Williams no había traído 50 hombres para una sola carga. Iba a ser un asedio prolongado. «Diego», gritó Miguel, «cuenta de munición». «Tenemos suficiente para tal vez 2 horas más», respondió Diego. Miguel maldijo entre dientes. Necesitaban resistir 3 horas, pero solo tenían munición para 2. Fue entonces cuando escuchó un sonido que cambió todo. El sonido de más caballos acercándose, pero esta vez desde el norte. Miguel miró hacia esa dirección y vio algo que lo llenó de esperanza y terror al mismo tiempo. Las familias que habían enviado a la misión estaban regresando, pero no venían huyendo, venían luchando. «¡Miguel!», gritó la voz de María desde la distancia. «¡Llegaron los Marshalls!». Miguel pudo ver que junto con las familias cabalgaban hombres con uniformes federales, hombres que claramente eran profesionales del orden público. Había al menos 15 de ellos, bien armados y organizados. Williams también los vio, y Miguel pudo ver pánico en su rostro. «¡Maldición!», gritó Williams. «¡Ataquen ahora, todos a la vez!». Lo que siguió fue la batalla más intensa que Miguel había experimentado en su vida. Los hombres de Williams atacaron desesperadamente, sabiendo que era su última oportunidad. Los defensores del rancho lucharon con la determinación de hombres que sabían que estaban defendiendo no solo sus vidas, sino su futuro. Miguel perdió la cuenta de cuántos hombres derribó. Su rifle se calentó por el uso constante, sus manos se mancharon de pólvora y sus oídos rugieron con el sonido constante de disparos, pero continuó luchando, inspirado por la valentía de los hombres que luchaban a su lado. Joaquín, a pesar de sus heridas todavía no completamente sanadas, luchó como un león. Miguel lo vio derribar a varios atacantes, moviéndose con la gracia de un hombre que sabía que estaba luchando por la supervivencia de su comunidad. La batalla se intensificó cuando los Marshalls federales se unieron a la lucha. Estos hombres eran profesionales entrenados, y su llegada cambió inmediatamente el equilibrio de poder. Los hombres de Williams, que habían estado ganando terreno, repentinamente se encontraron atrapados entre 2 fuerzas. «¡Rindan las armas!», gritó una voz autoritaria desde el grupo de Marshalls. «Están rodeados». Williams, desesperado, hizo una última jugada. Espoleó su caballo directamente hacia la casa donde Miguel estaba posicionado, disparando mientras cabalgaba. Era un acto de locura, pero también de determinación final. Miguel esperó hasta que Williams estuvo a rango cercano. Luego disparó una vez. El disparo fue limpio y preciso. Williams cayó de su caballo y no se levantó. Con la muerte de su líder, los hombres de Frontera Land Development perdieron su voluntad de luchar. Algunos se rindieron inmediatamente, otros trataron de huir, pero los Marshalls federales estaban bien organizados y capturaron a la mayoría. Cuando el humo se desvaneció, Miguel salió de la casa y miró el campo de batalla. Había cuerpos esparcidos por todo el terreno, pero la mayoría eran de los atacantes. Sus propios hombres habían sufrido heridas, pero milagrosamente nadie había muerto. «¡Miguel!», gritó Joaquín, corriendo hacia él. «¡Lo logramos!». Miguel asintió, pero no sentía victoria. Sentía cansancio, tristeza por la violencia que había sido necesaria
y una esperanza cautelosa sobre lo que vendría después. Un hombre alto, con uniforme federal, se acercó a Miguel. «¿Señor Herrera?», preguntó. «Sí, soy el fiscal federal James Morrison. Entiendo que usted tiene documentos que podrían ser de interés para el gobierno federal». Miguel señaló hacia María, que se acercaba con la bolsa de cuero. «Los documentos están aquí», dijo. «Pero la historia real está en las montañas, en las minas que estos hombres estaban tratando de robar». Morrison examinó algunos de los documentos y Miguel pudo ver asombro en su rostro. «Señor Herrera», dijo finalmente, «estos documentos van a cambiar el gobierno territorial. Hay suficiente evidencia aquí para arrestar a docenas de funcionarios corruptos». «¿Y las tierras?», preguntó Joaquín. «¿Qué pasa con nuestras comunidades?». «Basándome en lo que veo aquí», respondió Morrison, «todas las transacciones fraudulentas van a ser revertidas. Las tierras van a ser devueltas a sus propietarios legítimos». Miguel sintió que finalmente podía respirar. Habían ganado. No solo habían salvado a Valle Verde, sino que habían expuesto una conspiración que había estado destruyendo comunidades por todo el territorio. «¿Pero qué pasa con las minas?», preguntó Miguel. «¿Con la plata que está en esas montañas?». Morrison sonrió. «Ah, eso es lo interesante», dijo. «Bajo la ley federal, cualquier mineral encontrado en tierras públicas o privadas pertenece a los propietarios de la tierra. Si hay plata en las montañas alrededor de Valle Verde, pertenece a la gente de Valle Verde». Joaquín miró a Miguel con ojos llenos de lágrimas. «¿Entiende lo que esto significa?», preguntó. «No solo recuperamos nuestras tierras, recuperamos nuestro futuro». Miguel asintió, pero su mente ya estaba en otra cosa. Miró a las familias que se habían reunido alrededor del rancho, a los niños que corrían entre sus padres, a las mujeres que abrazaban a sus esposos después de la batalla. «Don Alejandro», llamó al anciano. «Sí, Miguel. ¿Todavía está abierta esa invitación para unirme a Valle Verde?». Don Alejandro sonrió ampliamente. «Siempre estará abierta para usted, hermano». Miguel miró hacia su pequeño rancho, que había sido su hogar durante tantos años de soledad. Luego miró a las familias que lo rodeaban, a la comunidad que había ayudado a salvar, a las personas que habían llegado a considerarlo parte de su familia. «Entonces acepto», dijo, «pero bajo una condición». «¿Cuál?». «Que usemos parte de la riqueza de la plata para ayudar a otras comunidades que han sufrido como sufrieron ustedes. Que nos aseguremos de que lo que pasó aquí nunca vuelva a pasar». Joaquín se acercó a Miguel y le puso una mano en el hombro. «Cuando me sacaste del río», dijo, «pensé que me habías salvado la vida, pero me doy cuenta ahora de que hiciste algo más. Salvaste el alma de toda una comunidad». Miguel miró hacia el río San Juan, que seguía fluyendo en la distancia, llevando consigo las memorias de todo lo que había pasado. «No», dijo finalmente, «ustedes salvaron la mía». «Soy sin Samo Urepílogo. El río sigue corriendo». 6 meses después, Miguel Herrera se despertó en su nueva casa en Valle Verde, no al sonido del silencio del desierto, sino al sonido de niños jugando en la calle, de mujeres hablando mientras preparaban el desayuno, de hombres discutiendo los planes del día. Era el sonido de una comunidad próspera, una comunidad que había encontrado no solo justicia, sino esperanza. La pequeña comunidad de Valle Verde había sido transformada por los eventos de esos días fatídicos. Los depósitos de plata en las montañas habían resultado ser aún más ricos de lo que habían imaginado, proporcionando no solo seguridad económica, sino los recursos para construir una escuela, una clínica y carreteras que conectaran Valle Verde con el mundo exterior. Pero más importante que la riqueza material era la riqueza espiritual que había crecido de la experiencia. La comunidad había aprendido que tenía el poder de defenderse, de luchar por la justicia, de cambiar su propio destino. Miguel se había convertido en algo más que un miembro de la comunidad. Se había convertido en un líder, un consejero, un hermano para todos. Su casa estaba siempre abierta para cualquiera que necesitara ayuda. Su sabiduría estaba disponible para cualquiera que la buscara, y su coraje inspiraba a otros a enfrentar sus propios desafíos. Joaquín había sido electo alcalde permanente de Valle Verde, y bajo su liderazgo, la comunidad había prosperado. Había establecido conexiones comerciales con otras comunidades, había negociado contratos justos para la extracción de plata,
y había creado un sistema de gobierno que aseguraba que la voz de cada familia fuera escuchada. María había establecido una escuela donde los niños aprendían no solo a leer y escribir, sino también la historia de su comunidad, la importancia de la justicia y el valor de defenderse contra la opresión. La pequeña Elena, ahora de 7 años, a menudo preguntaba a Miguel sobre los días cuando había salvado a su padre del río, y Miguel siempre le contaba la historia como una lección sobre la importancia de ayudar a los demás. Don Alejandro, ahora en sus 70 años, había vivido lo suficiente para ver a su comunidad transformada de un pueblo luchando por sobrevivir a un ejemplo de lo que podía lograrse cuando las personas se unían por una causa justa. Pasaba sus días sentado en el porche de su casa, contando historias a los niños sobre los días antiguos, y siempre terminaba con la misma moraleja: un acto de bondad puede cambiar el mundo. El fiscal federal Morrison había cumplido su promesa. Docenas de funcionarios corruptos habían sido arrestados, Frontera Land Development había sido disuelta, y un nuevo sistema de regulación había sido establecido para proteger los derechos de las comunidades pequeñas. Morrison había visitado Valle Verde varias veces, y siempre comentaba que nunca había visto una comunidad más unida o más próspera. Roberto, el sobrino de don Alejandro, había sido promovido a un puesto importante en la oficina territorial, donde trabajaba para asegurar que la corrupción que había casi destruido a Valle Verde nunca volviera a ocurrir. A menudo visitaba la comunidad, trayendo noticias del mundo exterior y asegurándose de que Valle Verde mantuviera sus conexiones con el gobierno legítimo. Elena Vázquez se había casado con Diego, uno de los jóvenes valientes que había luchado en la batalla final. Juntos habían establecido un negocio comercial que conectaba Valle Verde con mercados en Santa Fe y más allá. Su éxito era otra prueba de que la comunidad no solo había sobrevivido, sino que había florecido. Pero para Miguel, el cambio más significativo era personal. Había encontrado una familia, un propósito, una razón para levantarse cada mañana que iba más allá de la simple supervivencia. Había aprendido que la vida sin conexiones con otros seres humanos era solo existencia, pero que la vida vivida en servicio a otros era verdaderamente vida. Una tarde, mientras Miguel caminaba junto al río San Juan, el mismo río donde había encontrado a Joaquín meses antes, reflexionó sobre cómo un momento simple puede cambiar todo. Había sido solo un acto de compasión básica, salvar a un hombre que se ahogaba. Pero ese acto había desencadenado una cadena de eventos que había transformado no solo su vida, sino la vida de cientos de personas. ¿En qué piensas?, preguntó una voz detrás de él. Miguel se giró y vio a Joaquín acercándose, con Elena corriendo a su lado. Pensaba en ese día, respondió Miguel, en cómo todo comenzó. Joaquín asintió, entendiendo inmediatamente a qué se refería. A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubieras encontrado, dijo. Si hubieras decidido no arriesgar tu vida por un extraño. Miguel miró el agua que corría, pensando en todas las posibilidades que podrían haber sido. Pero lo hice, dijo finalmente. Y mira lo que pasó. Elena se acercó a Miguel y tomó su mano. Tío Miguel, dijo. Había comenzado a llamarlo tío poco después de que se mudara a Valle Verde. Mamá dice que eres un héroe. Miguel se arrodilló para estar a la altura de la niña. No soy un héroe, Elena, dijo suavemente. Solo soy un hombre que decidió hacer lo correcto. ¿Pero no es eso lo que hacen los héroes?, preguntó Elena con la lógica simple de una niña. Miguel sonrió, recordando una conversación similar que había tenido con su propio padre muchos años antes. Tal vez, dijo, pero si soy un héroe, entonces todos en Valle Verde son héroes también, porque todos decidimos luchar por lo que era correcto. Joaquín se acercó y puso una mano en el hombro de Miguel. ¿Sabes cuál es la parte que más me impresiona de toda esta historia?, preguntó. ¿Cuál? Que todo comenzó con un acto de bondad sin expectativas, respondió Joaquín. No me salvaste porque esperabas algo a cambio. Lo hiciste porque era lo correcto. Miguel asintió recordando ese momento en el río cuando había tomado la decisión de arriesgar su vida por un extraño. Y mira lo que resultó, continuó Joaquín. Una comunidad salvada, una conspiración expuesta,
familias reunidas, un futuro asegurado. Todo porque un hombre decidió ser bueno. Elena se había sentado en la hierba junto al río, jugando con pequeñas piedras. «Tío Miguel», dijo, «el río recuerda». «¿Recuerda qué, mija?» «Recuerda cuando salvaste a papá». Miguel miró el agua corriente, pensando en la pregunta. El río había sido testigo de tanto dolor, tanto miedo, tanta desesperación. Pero también había sido testigo de compasión, de coraje, de amor. «Creo que sí», dijo finalmente. «Creo que el río recuerda todos los actos de bondad que ha visto, y creo que los lleva consigo para inspirar a otros». «¿Como una historia?», preguntó Elena. «Exactamente como una historia», respondió Miguel. «Una historia sobre cómo una persona puede cambiar el mundo». Cuando regresaron a Valle Verde esa noche, Miguel se detuvo en la entrada de la comunidad y miró hacia atrás, hacia el río que había cambiado su vida. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades de ayudar a otros, nuevas chances de hacer la diferencia. Pero esta noche era suficiente saber que había encontrado su lugar en el mundo. No era el rancho solitario donde había vivido durante tantos años, sino aquí, rodeado de familia, de comunidad, de propósito. El río San Juan seguía corriendo, como siempre había corrido, llevando consigo las historias de todos los hombres y mujeres que habían bebido de sus aguas. Y ahora, para siempre, llevaría también la historia de cómo un acto simple de compasión humana había cambiado el destino de toda una comunidad. En la distancia, Miguel pudo escuchar el sonido de guitarra y voces cantando. Era sábado por la noche, y las familias se habían reunido en la plaza del pueblo para compartir música, comida y historias. Era el sonido de una comunidad que había encontrado no solo prosperidad, sino felicidad. Miguel sonrió y caminó hacia la música, hacia la luz, hacia la familia que había encontrado en el lugar más inesperado. Había comenzado como un hombre salvando a otro hombre de ahogarse. Había terminado como una comunidad entera salvándose a sí misma. Y el río seguía corriendo, llevando consigo la promesa de que siempre, siempre hay esperanza para aquellos que tienen el coraje de actuar con bondad.